Vamos a otros temas. El gobierno retomó la mesa de seguridad y se espera que en los próximos minutos presente su hoja de ruta en la materia. La UDI y otros partidos de la oposición se restaron de dicha mesa y propone este partido una serie de medidas, como por ejemplo la creación de una comisión bicameral de seguridad y que se decrete estado de excepción constitucional en la macrozona norte. Vamos a hablar de otros temas. Para eso nos acompaña la secretaria general de la UDI, María José Hoffman. María José, muchas gracias por estos minutos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias a ti por el contacto a esta hora. A ver, estamos a la espera de lo que es este documento, ya lo decía la ministra del Interior, para que se complemente, se entreguen comentarios, observaciones durante febrero y ya ver temas bastante más concretos a finales de febrero o en marzo. ¿Cuál es la expectativa de la UDI con respecto a esto? Y también con toda la discusión que se dio de una mesa de seguridad donde ustedes también fueron partícipes. Sí, por supuesto. La UDI, Chile Vamos también, me atrevo a hablar a nombre de ellos. Hemos mostrado, Nicolás, desde el primer día toda la voluntad de poder colaborar en una de las materias más difíciles para los chilenos, como lo que es la seguridad, la falta de seguridad en nuestro país. Y hemos mostrado no solamente voluntad en materia constitucional, sino que principalmente en esta. Muchas veces, de hecho, incluso quisimos ponerlo de condición para avanzar, pero entendíamos que existiría esta instancia. Bueno, lamentablemente, cuando nosotros nos sentamos el 14 de noviembre, porque fuimos los presidentes de partido y los secretarios generales a la primera reunión que nos convocó la ministra, fuimos con la más absoluta buena fe de poder colaborar. De hecho, en esa ocasión le pedimos a la ministra varias cosas concretas, como por ejemplo, cosas de corto plazo y cosas de largo plazo, como por ejemplo, revisar la reforma procesal penal. A todo tuvimos una cálida sonrisa y las mejores buena onda de que esto funcionara, pero lamentablemente, Nicolás, y esto quiero decir, cuando uno está sentado en una mesa y a espaldas tuyas están negociando, porque hay una mesa para llegar a acuerdos en seguridad, y a espaldas tuyas, tanto el presidente como la ministra a fines de diciembre estaban negociando indultos contra delincuentes, nos pareció una bofetada a los chilenos en el fondo, no solamente en la confianza, sino que además lo terrible que ha sido ver los prontuarios que tenía cada uno de los delincuentes, donde siempre se nos dijo que era desprolijidad, que no sabíamos, que la verdad es que era una decisión que tuvimos muchas nubes y por eso se formó la comisión investigadora, la presentación ante el Tribunal Constitucional. Entonces, yo entiendo, nosotros hemos colaborado, Nicolás, siempre con el gobierno, pero el gobierno no puede al mismo tiempo que está conversando por un acuerdo amplio, negociar y entregar indultos a 13 delincuentes en forma paralela. Eso nos parece que no solamente no es de caballeros y damas, sino que tiene que ver con que el compromiso, nosotros ponemos en duda el compromiso que existe con la seguridad de nuestro país, y espero que los anuncios que haga la ministra Toa en un rato más sean un poquito más concretos, porque en ese mes, Nicolás, que estuvimos sentados, la verdad es que no vimos ni un avance concreto, ni un solo proyecto nuevo. Habían 4 comisiones que iban avanzando, pero ¿sabe lo que pasa, Nicolás? El gobierno no necesita tenernos sentados en una mesa. El gobierno necesita que esa mesa esté en el Congreso para que logre convencer a sus diputados de que voten bien. María José, usted dice, se nota o se ve una falta de compromiso del gobierno de la seguridad, con un hito aquí que fueron los indultos que fueron ampliamente discutidos y que de hecho siguen generando ahí un tema. Desde esa perspectiva de una falta de compromiso por la seguridad por parte del gobierno, uno entendería que esta hoja de ruta, esta agenda o proyectos o medidas administrativas no tendrían una mirada positiva y de aprobar por parte de la UDI en este caso, desde la desconfianza que se genera. Al contrario, los votos que no han tenido no han sido de nosotros. Los que han sido responsables de intentar frenar la agenda de seguridad son votos del oficialismo. Son 4 votos del Partido Comunista y 2 votos del Frente Amplio, como fue en el último proyecto de infraestructura crítica, que si no fuera por la UDI y por Chile Vamos, estos proyectos no salen adelante. Por lo tanto, no somos nosotros. Aquí las mesas son bastante decorativas, Nicolás, bastante decorativas. Primero está lo que le cuento del tema de los indultos, que es la razón de por qué nosotros nos levantamos y dijimos, oye, nos están viendo la cara, estamos tratando de armar una agenda. Las mesas son decorativas, pero en el gobierno anterior hubo mesa también por varios temas. Sí, pero Nicolás, a mí me parece que el mínimo de confianza, nosotros le habríamos dicho en ese mismo instante, el error profundo que estaba tomando el presidente, no solo por las desprolijidades de los casos que no tenía toda la información, sino que la bofetada que significaba para los chilenos. Y en segundo lugar, nosotros no hemos dicho que en esa mesa, nosotros obviamente que queremos participar en una mesa distinta, en una mesa que sea donde esté el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, que creo que es el senador Insulza o Enchumilla, no estoy segura, y el presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados, que
Jorge Alessandri de la UDI. Esa es una comisión efectiva para ponerle de verdad urgencia a los proyectos de ley que el gobierno no ha presentado, pero que nosotros tenemos una batería gigantesca de proyectos que contra el terrorismo, contra el narcotráfico, o sea, lo que estamos viendo hoy día requiere mucha más agilidad que una mesa que ya estuvo un mes y medio y que no avanzó absolutamente nada. Por lo tanto, yo le pido en esto un poco de seriedad también a la ministra, porque han sido sus diputados, 4 comunistas y 2 del Frente Amplio, quienes han estado en contra de la agenda de seguridad del gobierno. Ahora, en este punto de prensa que entregaba la ministra del Interior, María José, se hablaba también del acuerdo que se llegó con otros organismos, institucionalidades, podríamos decir, las gobernaciones regionales, los municipios, súper importante también en lo que puede ser la situación de la seguridad ciudadana. ¿Cómo evalúan eso? Aquí lo que se da es una muestra, y lo decía la ministra del Interior hace un par de semanas, nosotros vamos a ir con la mesa igual, vamos a llegar a acuerdo y finalmente tendrá que verse en el Congreso lo que sean proyectos de ley. Y se incorpora, de hecho, municipios donde hay alcaldes y alcaldesas de Chile Vamos. A ver, por supuesto que es positivo que distintos mundos estén. Los de los alcaldes lo valoro muchísimo, los que han puesto este tema sobre el tapete, y quiero destacar a la alcaldesa Matei, al alcalde Carter, a la alcaldesa Peñalosa y a tantos otros alcaldes de distintos colores políticos que están preocupados de verdad porque les toca a ellos el día a día de la falta de herramientas que tienen desde las municipalidades. Pero en esta mesa, lo de los delegados presidenciales, la verdad es que son funcionarios de gobierno puestos por el gobierno de turno. No, son los gobernadores regionales, no los delegados presidenciales. Perdón, tiene toda la razón. Está bien. No, se me produjo el cambio. Pero yo echo de menos, Nicolás, otro tipo de actores que me parece que son tanto o más relevantes que los que estamos conversando, como que tiene que ver con Carabineros, con la Policía de Investigaciones y también ojalá con los tribunales y con la Fiscalía. Usted sabe que este es un problema que es bastante, es mucho más amplio que en un solo tema y por lo tanto nos hace mucha falta. También pedimos en el fondo en estas propuestas que enviamos al gobierno a través de la prensa, donde también se sentara Carabineros. Me parece bien insólito que Carabineros no esté en esta mesa, donde el problema tiene que ser visto desde distintas aristas. Por lo tanto, obviamente que nosotros hemos puesto toda la colaboración siempre, y eso lo podemos demostrar con nuestros votos en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pero distinto es intentar, no sé, pirquinear votos con algunos senadores que buscar realmente estos acuerdos. Lo que está pasando hoy día en el norte, ¿para qué quiere que nos sentemos en una mesa de esta manera si lo que está pasando en el norte no son capaces de ponerle atajo? La ministra, para decretar estado de excepción en el norte, en la macrozona norte, no necesita ninguna mesa. Necesita el carácter suficiente y la decisión política para tomar una decisión así de grave. Perfecto. Así importante. Quiero detenerme ahí un segundo y hago la siguiente pregunta. En el balance y también la evaluación, ustedes dentro de las propuestas justamente hablaban de decretar estado de excepción constitucional en la macrozona norte. Ahora la pregunta, con esa medida, con el estado de excepción, ¿se solucionan los problemas de seguridad en las distintas comunas del norte del país? Ya, pues, obviamente que no, pero es una medida muy relevante. Lo primero para solucionar los temas en serio tiene que ver con restablecer el Estado de Derecho, que es algo que no estamos viendo en la Araucanía y que tampoco estamos viendo en una parte importante de la gran zona norte. Por eso la información, porque es muy distinto para usted o para mí, usted que está muy cerca de las comunicaciones y que lo ve, a quien lo vive, como lo que está pasando en Iquique, como lo que está pasando en Antofagasta, como lo que está pasando en Arica, que están ciudades que están absolutamente abandonadas y que son esta decisión del Estado de excepción, es una decisión no solamente transitoria, que lamentablemente el gobierno en algún minuto votó en contra cuando era en oposición y hoy día ya están más convencidos de lo importante que es tener esta herramienta. Esta es una simple herramienta para restablecer el Estado de Derecho, para poder efectivamente preocuparnos de este tema. Si el tema en el norte sabemos que no tiene que ver con el terrorismo, tiene que ver con la inmigración descontrolada, tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con la falta de herramientas, tiene que ver, usted va al norte y usted ve cómo cruzan y nadie detiene la inmigración ilegal. Usted ve cómo alojan en carpas en las plazas en Iquique, alojan en la playa, en las plazas en Iquique. Ni siquiera estamos siendo capaces de darle los mínimos derechos humanos a estos inmigrantes que merecen la atención, pero por supuesto que nosotros tenemos que cuidar también a nuestros chilenos que necesitan poder vivir tranquilamente. Claro, pero ahí hay que mejorar la institucionalidad en términos de la migración, no a través de lo que puede ser el desplegar al ejército o las Fuerzas Armadas. Partamos por decretar este estado de excepción, partamos por ahí porque es importante. Y bueno, si la ministra incorpora a Carabineros, si la ministra decreta estado de excepción y evalúan de verdad poder levantar los indultos al menos a los delincuentes más graves, por supuesto que no hay ningún problema, pero la mesa sí tiene que ser distinta. Tiene que tener estos actores como Carabineros y la PDI
y también tiene que ser mucho más vinculada a lo que está pasando en el Congreso, porque la verdad es que en el mes y medio, ¿cuáles fueron los avances durante este mes y medio antes de que indultaran a los delincuentes? La verdad es que bastante poco. ¿Y qué se hizo en un mes y medio? ¿Ustedes que participaron en esas conversaciones? Nosotros Porque de afuera participamos... se pregunta uno, digamos, hay una mirada Sí. bastante contrapuesta, entonces uno dice, bueno, en un mes y medio no se pusieron de acuerdo, ok, pero se avanzó en algo, o por lo menos si se presenta un No se proyecto se va a trató, aprobar no, yo les rápidamente. diría que no hubo problemas de acuerdo. La verdad es que hay una sequía legislativa importante. Ujú. Se dividieron, nosotros tuvimos al diputado Henry Leal de la Araucanía y a la senadora Bensberger de la zona de Iquique, donde ellos no solamente plantearon los problemas de la Araucanía, sino que problemas mucho más profundos. Se dividieron en 4 comisiones y empezaron a trabajar en estas 4 comisiones para poder priorizar los proyectos de ley. Pero la verdad es que no hubo ni un proyecto nuevo. Yo no dudo que eso se vaya a hacer, pero eso hasta ahora no se ha hecho. Yo espero que los anuncios que va a hacer la ministra más tarde sean un poquito más contundentes, sean un poquito más concretos en cuáles son los proyectos de ley que vamos a tramitar rápido. Y para eso es muy importante tener el compromiso de los presidentes de las comisiones, de ambas comisiones. Por eso nosotros proponemos una... Comisión bicameral. ¿cómo se llama? Una comisión bicameral para que en el fondo esté representadas todas las fuerzas políticas, pero vayamos más rápido. Aquí lo que necesitamos, Nicolás, es agilidad, que no hemos visto en el gobierno. Y a mí me parece que las señales de hoy día como que son más bien, yo los veo muy preocupados de la foto de volver a la mesa, cuando hay decisiones que en realidad no tienen que ver con una mesa, sino que son de exclusividad del Ejecutivo y que no se está tomando, como el estado de excepción, cómo involucrar a Carabineros, cómo revisar la reforma procesal penal. Aquí hay mucho que hacer, está la colaboración de la UDI de Chile Vamos, pero en eso nosotros pedimos también que no se vuelvan a cometer los tremendos errores como fueron los indultos. Para entender, uno podría decir en jerga política que no hay un cheque en blanco para el gobierno en términos de proyectos que vayan a combatir la delincuencia o el crimen organizado. No conozco ningún parlamentario de derecha que haya votado jamás en contra de un proyecto de seguridad. Sí le puedo dar una larga lista de parlamentarios de izquierda y de izquierda más bien no democrática, que son los mismos que han rechazado siempre este tipo de proyectos. Bueno, hoy día como son gobierno, nosotros siempre entendimos que esta mesa tenía más que ver con una forma de convencerlos a ellos de votar por las prioridades, que nosotros dijimos, bueno, participemos y demos nuestros aportes. Yo creo que hemos dado hartas pruebas durante este año, Nicolás, de la voluntad de ser una oposición constructiva, muy distinta a la que fueron ellos, porque el presidente Piñera los convocó 3 veces durante el gobierno anterior y nunca se quisieron sentar. Nosotros nos paramos de esa mesa por lo que estamos conversando, que tiene que ver con los indultos, pero usted jamás va a ver un voto en contra de ningún parlamentario, no solamente de la UDI, sino que de cualquier parlamentario de derecha, se lo puedo asegurar. No así de la izquierda extrema que está gobernando hoy día este país. Ahora, hay un punto acá bien relevante, y lo decía la ministra del Interior, que va a ser, lo vamos a conocer obviamente en su minuto, que son las facultades o falta de facultades que tienen las autoridades locales, desde las gobernaciones regionales o también los municipios. ¿Qué cambios se tendría que hacer ahí? Yo me estoy adelantando porque ahí los vamos a ir conociendo evidentemente, pero desde los alcaldes, desde las gobernaciones se dice, nosotros poco tenemos que hacer. Hay comunas que pueden tener patrulleros especiales, pero son los que tienen más dinero, digamos, eso es evidente, se lo escuchaba a la alcaldesa Matei, por ejemplo, que anunciaba un trabajo en conjunto con la Municipalidad de Ñuñoa. Pero, ¿cómo debería plantearse esto? Y se puede también ser una medida a priori para poder generar no un mayor sentido de seguridad, sino que una seguridad per se. ¿Sabes lo que pasa, Nicolás? En esto uno puede ser muy creativo, porque efectivamente cuando uno ve el nivel de homicidios despiadados que hemos visto esta semana, la situación del Tren de Aragua, las organizaciones criminales que están cada día más sofisticadas, el narcotráfico, la inmigración irregular, yo veo la desesperación que a mí me transmite la senadora Bensberger en este tema puntual en el norte. Y claro, podríamos ser muy creativos, pero cuando el gobierno no decide aplicar las herramientas legales actuales vigentes, la verdad es que no sirve de tanto ser tan creativa. A mí, por ejemplo, el tema de las policías municipales creo que es un tema que hay que estudiar, por lo menos para liberar a los carabineros de tener que hacer los trámites administrativos, quizás del tema del tráfico, del tránsito, digamos. Hay muchas cosas que podemos conversar y podemos construir esos acuerdos, pero cuando tú como Estado ves lo que está pasando en el norte y no tomas decisiones donde no necesitas acuerdo, donde no necesitas ni una mesa ni un proyecto de ley, porque tienes la atribución y no la tomas,
la verdad es que ahí es donde uno dice, bueno, ¿para qué quieren que nos sentemos en la mesa? Si pudiendo hacer hoy día lo que pueden hacer en el norte, no lo hacen. Para nosotros eso es una condición absoluta para poder seguir avanzando, que se tomen decisiones importantes y se muestre carácter en estos temas que la verdad es que estamos siendo superados. Y uno dice, bueno, no es responsabilidad del gobierno, por supuesto que no, este es un tema endémico de nuestro país que viene hace mucho tiempo, que lamentablemente no hemos enfrentado en este gobierno con la fuerza que se hubiese esperado. Pero eso no significa que nos pongamos súper creativos. Yo le puedo dar 10 medidas que serían súper interesantes para, por ejemplo, los alcaldes, porque me encanta el mundo municipal. Pero si no tomamos las decisiones, no se usan las herramientas vigentes, la verdad es que tiene muy poco sentido. Yo en eso valoro, porque creo que además en esto, más allá de lo que pasa en el Congreso, creo que sería muy interesante que especialmente los alcaldes y los gobernadores regionales electos fueran quienes lideran. Ellos saben perfectamente lo que está pasando. Ellos son los que a veces me tocó estar hace unas semanas, Nicolás, con la alcaldesa Merino, la alcaldesa Vitacura, que es una comuna que dice, bueno, una comuna con recursos, tienen los mismos problemas, tienen exactamente los mismos problemas. Y cómo esto queda trampado, por eso pedimos la reforma procesal penal, cómo esto queda trampado a veces por falta de atribuciones que tiene la PDI para entregar documentación. La alcaldesa Merino me decía, mira, yo hasta tengo abogados para ayudar a la fiscalía, para poder acelerar los trámites. Igual el sistema es muy lento, por lo tanto hay que revisar esta legislación a veces tan garantista que tenemos. Se puede hacer, se puede avanzar, pero no nos usen de excusa para tomar las decisiones que pueden tomar hoy día. Y terminemos con esto de las fotos de la mesa cuando lo realmente importante es tomar decisiones importantes como lo que está pasando en el norte. Ahora, yo he escuchado muchísimo ese punto de revisar, modernizar, reformular, reformar, como quiera que sea el concepto, lo que es la situación procesal penal. Aquí veo que por lo menos desde usted, María José, y la UDI es un desafío para el nuevo ministro de Justicia, ¿o no? Y me imagino que hay una visión crítica de quién fuera su antecesora sobre este punto en particular. Ahora, desde cambio al sistema procesal penal y también desde la crítica de que es muy garantista, que obviamente se puede discutir entre los que saben más que yo, digamos, en este punto, es un tema que va a requerir bastante tiempo y si se quieren definiciones tendrán que ser ahora. ¿Cómo lo ve usted desde, por ejemplo, la figura del nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos? Bueno, yo la verdad es que pocas cosas uno puede ver concretas de proyectos de ley que se hayan presentado, digamos, en esta materia por parte de la exministra. Pero ya salió, digamos, de esas funciones. Yo en esto le ofrezco toda la colaboración desde nuestras bancadas y también desde nuestros alcaldes para poder ir mejorando, porque usted tiene razón. Hay medidas que son inmediatas, medidas que son de mediano plazo. Hay una cantidad de proyectos que están durmiendo en materia de seguridad infinita, desde darle más atribuciones a carabineros, desde permitirle a veces cuando tienen accidentes en el fondo en funciones, son dados de baja de una manera súper brutal, quedan completamente desamparados. Hoy día hemos visto las críticas que existen, digamos, y por lo tanto hay muchas maneras de poder avanzar. El tema es que haya voluntad. Yo le ofrezco toda en el fondo, la fuerza que tiene no solo nuestro partido, sino que también nuestro sector, pero eso hay que concretarlo, eso hay que hacerlo. Yo he visto problemas graves de gestión durante este gobierno que me preocupan, que no tienen que ver ni siquiera con la ideología. Cuando vemos que no se licitan en el fondo, en términos de niñez, cuando no se licitan los centros ambulatorios para el tratamiento de más de 27.000 niños, cuando vemos que los computadores de la JUNAER se van a retrasar no sé cuántos meses porque también fallaron en la licitación, ya ni siquiera estamos hablando de un tema político, estamos hablando de un tema de gestión. Y yo veo al gobierno muy enredado en temas de gestión. En eso agradezco. Yo he visto en varios gobiernos, para ser justo. ¿Perdón? Problemas de gestión, por ejemplo, las licitaciones o varias, ha pasado por varios gobiernos. No voy a apuntar, pero eso es un problema también institucional. Siempre problemas de gobierno, pero yo no había visto tantos problemas como los que he visto hoy. O sea, en eso, hasta el mismo tema de las vacunas, la pandemia no está siendo manejada de la misma forma, hoy día es mucho menos grave, pero son cosas innegables. O sea, por lo menos en eso la izquierda sí reconoció la gran gestión que había habido en el gobierno anterior en términos de gestión. O sea, a mí me preocupa primero el dominio a veces de la ideología, sobre todo en materia de seguridad, de no tener la voluntad de poder avanzar en serio. Y en segundo lugar, algo que se está empezando a ver que tiene que ver con la gestión y donde nosotros vamos a ser tremendamente fiscalizadores, porque estamos hablando de computadores de más de 150.000 niños, estamos hablando de más de 250.000 niños que que están saliendo del sistema escolar y los planes. Seguimos conversando de los planes, los anuncios son tibios, no hay muchos recursos involucrados. Entonces, la gestión del gobierno es algo en que todos tenemos que colaborar, pero obviamente que quienes son responsables de ejecutarla es el gobierno actual, y yo estoy preocupada porque estoy viendo demasiado desorden en términos de gestión, demasiada ineficiencia.
María José Hoffman, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Que esté muy bien. Muchas gracias, buenas Hasta tardes. luego, gracias.